Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección 77 de nuestro curso de precálculo. Estamos ya en el último tópico del tema de las funciones exponenciales y logarítmicas, que son los sistemas de ecuaciones e inecuaciones que contienen ecuaciones exponenciales o logarítmicas. Y habíamos visto ya un ejemplo donde nos presentaban una ecuación exponencial y una ecuación fraccionaria, ¿verdad? Y las resolvimos por el método de sustitución. Y este segundo ejemplo, que también tiene dos ecuaciones, ambas son ecuaciones logarítmicas, porque fíjense que en ambas ecuaciones hay una incógnita, que es la x, a la cual se le está buscando logaritmo, específicamente logaritmo común, logaritmo a la base 10, al no tener escrita la base aquí, ¿verdad? Bueno, pues este ejemplo yo voy a tratar por los tres métodos clásicos que estudiamos en el álgebra intermedia: el de sustitución, el de eliminación por suma o resta y el de igualación, para que usted vea que por los tres métodos se obtiene la misma contestación. Bueno, vamos a empezar por el método de sustitución, que es el primero que estudiamos, ¿verdad? Fíjense que en ese método usted busca y escoge la ecuación que sea más fácil de resolver para alguna de las incógnitas, y yo veo que la segunda ecuación de ese sistema es bien fácil para resolver para la incógnita y, que está solita aquí, ¿eh? Pues fíjense que yo dejaría la y solita, ¿verdad? Sería igual al logaritmo de x más el 0, ¿verdad? O 0 más el logaritmo de x, transponiendo, sumando en ambos lados, el logaritmo de x, ¿verdad? Así que esa sería nuestra ecuación auxiliar. Bueno, pues dice, pues sustituimos por y, que es para la cual resolvimos la segunda ecuación, en la primera ecuación. Y la primera ecuación, fíjense que dice y al cuadrado, ¿verdad? Pero como la y encontramos de la segunda ecuación, que es el logaritmo de x, será logaritmo de x al cuadrado. Dice que es igual a 2 más el logaritmo de x. Y fíjense que aquí yo tengo, ¿verdad?, dos términos que contienen la x. Fíjense que esta ecuación nada más tiene la incógnita x, así que yo voy a pasar este término que tiene la x al lado izquierdo, y tendríamos logaritmo cuadrado de x menos el logaritmo de x. Y voy notando que aquí voy teniendo una ecuación de tipo cuadrático, ¿verdad? Porque fíjense, tengo la expresión logaritmo de x al cuadrado y también la expresión logaritmo de x a la 1. Así que como es una ecuación de tipo cuadrático, definitivamente el 2 también lo voy a pasar al lado izquierdo, porque resuelve que las ecuaciones cuadráticas vaya usted a resolverla por el método de factorización o por el método de la fórmula cuadrática. Es mejor tener todo en el lado izquierdo, ¿verdad? Así que tenemos el logaritmo cuadrado de x menos el logaritmo de x menos el 2 es igual a 0. Y entonces, como hemos dicho, notamos que es una ecuación de tipo cuadrático en la expresión logaritmo de x que aparece aquí a la 1 y aquí aparece al cuadrado. Pues sustituimos, ¿verdad?, esa expresión logaritmo de x que está aquí a la 1 y aquí al cuadrado por una nueva variable que se llama la u. Hacemos esa sustitución auxiliar. Así que si eso es la u, u cuadrado será el cuadrado del logaritmo de x, ¿verdad? Así que podemos sustituir, ¿verdad?, el logaritmo cuadrado de la x por la u cuadrado menos el logaritmo de x por la u y menos 2 igual a 0. Y tenemos entonces, como indicamos aquí, una ecuación cuadrática pero con incógnita u. Fíjense que la podemos resolver por factorización. Podemos resolverla también, claro, por la fórmula cuadrática, por el método de completación de cuadrados, ¿se acuerda? Pero yo voy a resolver por factorización porque noto que ese trinomio cuadrático único es factorizable, ¿verdad? Porque el producto que tenemos, fíjense que es negativo 2 y la suma es, fíjese, negativo 1, ¿verdad? Y los dos números son negativo 2 y 1. Los dos números enteros que multiplicados dan negativo 2 son negativo 2 por 1, y que sumados dan negativo 1, pues miren, menos 2 más 1 da negativo 1 al sumarse, ¿verdad? Bueno, pues entonces la factorización sería u más 1 por u menos 2, ¿verdad? Y como eso dice que es igual a 0, pues cada uno de esos dos números representados por esas dos expresiones puede ser 0. O sea que el u más 1 puede ser 0 o el u menos 2 puede ser 0. De aquí sacamos que u será igual, transponiendo el 1 acá, a negativo 1. Y de aquí sacamos que la u será igual a, y transponiendo el negativo 2 acá, es igual a 2. Y recordamos lo que es la u, ¿verdad?, que era el logaritmo de x. Pues decimos, en vez de u, logaritmo de x, que es lo que es la u, ¿verdad?, igual a negativo 1, o, ¿verdad?, la u otra vez, que es el logaritmo de x, es igual a 2. Y fíjense que tenemos unas ecuaciones logarítmicas bien sencillas que yo puedo resolver, ¿verdad?, cambiando esta forma logarítmica a forma exponencial. Así es que la x será la base de este logaritmo, que al no estar escrita es la base 10 a la negativo 1, o sea que la x es igual a un décimo. Y aquí encontramos que cambiando esta ecuación forma logarítmica, ¿verdad?, forma exponencial, tendríamos que la x será igual a su base, que al ser la base 10 al no estar escrita, a la 2, este número que está acá, que es el logaritmo de x, ¿verdad?, a esa base 10. O sea que la x es igual a 10 a la 2, 100. Y fíjense que 10 a la negativo 1 es 1 sobre 10 a la 1.
Así que ahí tenemos dos valores para la x. Bueno, pues ya que tenemos los valores de la x, sustituimos ahora en la ecuación auxiliar, ¿verdad? Y donde quiera que aparezca x, podemos el valor que encontramos para la x. Fíjense que encontramos dos valores, que la x vale un décimo. Pues si la x es un décimo, y será el logaritmo de un décimo, porque la x vale un décimo. Pero un décimo es 10 a la menos 1. Y recuerde, cuando usted tiene una expresión así que dice logaritmo de un número a cierto exponente a una base que es este número, el resultado es este exponente. Así que de ahí sacamos que la y es negativo 1, ¿verdad que sí? Y cuando la x es 100, pues tenemos que y, ¿verdad? Que es lo que es la sustituyendo la ecuación auxiliar, ¿verdad? Y será igual al logaritmo de la x. Pero la x es 100 o 10 a la 2. Y lo escribo así para ver una expresión parecida a esta, ¿verdad? El logaritmo de cierto número a cierto exponente a la base, que es este número, pues, según una propiedad que vimos del logaritmo, como usted tiene el logaritmo de b a la x, a la base b es la x, ¿verdad? Así que aquí encontramos que la y es ese exponente 2. Así que ahí tenemos las dos soluciones, que la x vale 1 sobre 10 y que la y vale menos 1, o que la x vale 100 y la y vale 2. Así es que las soluciones de esta ecuación las podemos expresar, de este sistema de ecuaciones, lo podemos expresar así. No voy a borrar el sistema porque recuerden que voy a resolver también por los otros dos métodos, ¿verdad? Y para que no se nos olviden, lo dejamos ahí. Pero aquí decimos, pues mire, ajá, vamos a pasar una rayita aquí para saber que seguimos aquí abajo, ¿verdad? Una de las soluciones es que la x valga un décimo y la y vale negativo 1. Y la otra solución es que la x valga 100 y la y valga 2, ¿ok? Así que ahí tendríamos, ¿verdad?, una forma de escribir la solución. La otra sería escribir el conjunto solución, que va a contener dos pares ordenados. Uno que dice 1 sobre 10, negativo 1, y otro que dice 100, 2, ¿ok? Y ahí tendríamos la otra forma de presentar la solución de ese sistema. Bueno, pues ahí fue la solución de ese sistema por el método de sustitución, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos por el método de eliminación, por suma o resta? Pues procederíamos del siguiente modo, ¿ok? Recuerde que en el método de eliminación por suma o resta usted trata de tener una de las incógnitas con el mismo coeficiente, ¿verdad?, para que al sumar las ecuaciones o al restarlas se le vaya ese término con esa incógnita y nos quede con la otra incógnita, ¿verdad? Pues fíjense que yo noto que la y, por ejemplo, aquí está el cuadrado y aquí está la y. No es exactamente el mismo término, ¿verdad? Y aquí le estoy buscando a la x el logaritmo, y aquí también le estoy buscando a la x le estoy buscando el logaritmo. Así que fíjense que yo, por ejemplo, podría pasar este término al lado izquierdo y tendríamos acá menos logaritmo de x. Con este menos logaritmo de x, si yo los resto, ambas ecuaciones se eliminarían, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Escribimos la ecuación el sistema del siguiente modo. Reescribimos el sistema en la forma siguiente. Vamos a verlo. Y cuadrado menos el logaritmo de x, ¿verdad?, transponiendo este término que tiene la x en el lado derecho al lado izquierdo, es igual a 2. Y la otra que dice y menos el logaritmo de x es igual a 0, ¿verdad? Y entonces, para yo eliminar ese término que tiene la x, que en ambas ecuaciones se le está buscando el logaritmo común a la x, ¿verdad?, pues tendríamos que restar ambas ecuaciones, ¿verdad? Y al restarlas,
a esta ecuación yo le tengo que cambiar los signos, ¿verdad? Para que el 0 pues se quede igual, porque el negativo de 0 es 0. Y tendríamos y cuadrado menos y, que fíjese que no combinan, pero lo dejamos expresado, ¿verdad? A y cuadrado le restamos y. Este signo que era negativo se convierte en positivo, y negativo logaritmo de x más logaritmo de x se elimina, que es lo que yo quería, eliminar la incógnita x es igual a, y al restar 2 menos 0 es 2, ¿verdad? Y ahí tendríamos una ecuación, fíjense, también cuadrática, pero cuadrática, no de tipo cuadrático, ¿verdad? Con la incógnita y, ¿verdad? Así es que y cuadrado menos y menos 2 será igual a 0. Y vamos a tratar de resolver esto por factorización, ¿verdad? Si yo quisiera resolver por factorización, el producto que tengo que considerar es negativo 2 y la suma es negativo 1, ¿verdad? O sea que en los dos números que buscamos son negativo 2 y 1, ¿verdad? Porque fíjense que negativo 2 por 1 es negativo 2 y negativo 2 más 1 da negativo 1. Así que la factorización de ese lado izquierdo sería y menos 2 por y más 1, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 0. De aquí yo saco, ¿verdad? Que este número, y menos 2, puede ser que sea 0 o que este otro número, y más 1, sea 0. Y aquí yo saco que la y será igual a, y transponiendo el negativo 2 acá será positivo 2. Y aquí la y será igual, y transponiendo el 1 al lado derecho será negativo 1. Así que fíjense que encontramos que la y es 2 y la y es 2 o la y es menos 1. Y fíjense que son los mismos valores que encontramos aquí para la y, ¿verdad? Negativo 1 o 2, ¿verdad? Pues ya tenemos lo que es la y. Pues ahora nosotros vamos a cualquiera de las dos ecuaciones, ¿verdad? Y donde quiera que aparezca y, que ya la conocemos, pondremos la x y buscaremos entonces lo que es la y. Yo diría que la más fácil donde podemos sustituir es en la segunda, ¿verdad que sí? Porque fíjense que dice y, que ya yo tengo el valor, y el logaritmo de x, que es sencillito, ¿verdad? Así que sustituimos estas soluciones, sustituimos estos valores en la segunda ecuación para obtener el valor de la x, ¿verdad? Así es que si yo sustituyo en la segunda, vamos a poner si la y vale 2, ¿verdad? Si la y vale 2, que es uno de los valores que encontramos para la y, que obtendríamos, ¿verdad? En el caso de la segunda ecuación. Lo ahorramos aquí, ¿verdad? Tendríamos que y, que es 2, sustituyendo la segunda, ¿verdad? Estamos sustituyendo la segunda. Si la y vale 2, tendremos 2 será igual al logaritmo menos el logaritmo de x es igual a 0. O sea que 2 será igual al logaritmo de x pasando este término al lado derecho, ¿verdad? Para dejar el término solo, el que tiene la x solito en el lado derecho. Lo podríamos haber dejado en el lado izquierdo, ¿verdad? Pero lo pasa al lado derecho para que todo me quede positivo. Así que aquí yo saco que la x, cambiando esta forma logarítmica a forma exponencial, será igual a la base de este logaritmo, que al no estar escrito es la base 10, elevado a la 2. O sea que la x es igual a 100. Y efectivamente, fíjense que cuando la y era 2, miren aquí, la x valía 100. Ahí tenemos otra vez la misma solución, ¿verdad? Y claro, si la y vale negativo 1, si y es negativo 1, pues tendremos lo siguiente, sustituyendo otra vez en la segunda, que y, que yo sé ahora que es negativo 1, porque ya lo encontré, será igual menos el logaritmo de x es igual a 0, ¿verdad? Que eso es lo que dice la segunda ecuación. O sea que el logaritmo de x, ¿verdad? O negativo 1 es el logaritmo de x pasando el logaritmo de x a mano derecha, ¿verdad? 0 más el logaritmo de x. Así que cambiando esta forma logarítmica a forma exponencial, tendremos que la x será igual a su base, a la base de ese logaritmo, que es 10, elevado a ese exponente, que es el logaritmo de x a la base 10, ¿verdad? Que es negativo 1. Y 10 a la menos 1 es 1 sobre 10, ¿verdad? Y ahí tendríamos la otra solución, ¿verdad? Que la y vale 2 y la x vale 100, que la y vale negativo 1 y la x vale 1/10. Las mismas dos soluciones que obtuvimos para el otro método, ¿verdad? No las voy a poner ahora porque ya las pusimos aquí. Las mismas dos soluciones que cuando resolvimos este sistema por el otro método, ¿verdad?
Y claro, eso era de esperarse, eso lo estudiamos desde álgebra intermedia, ¿verdad? Que es, use usted un método o use otro, el resultado va a dar lo mismo. Bueno, por el método de igualación, que es el tercero que vamos a considerar, ¿verdad? Procedemos en la siguiente manera. Bueno, recuerde que en el método de igualación requiere que usted resuelva todas las ecuaciones del sistema por la misma incógnita. Y entonces empieza a hacer igualaciones aplicando la ley transitiva de la igualdad. Vamos a ver. La segunda ya hemos visto que es bien fácil de resolver para y, ¿verdad? Y será igual a 0 más el logaritmo de x. Y tendremos que y es igual al logaritmo de x. La primera tendríamos también que resolverla para y. Fíjense que resolverla para x es un poco más complicada, ¿verdad? Porque la tenemos, esta es una ecuación logarítmica en la incógnita x. Así que tendríamos que cambiar en alguna manera eso a una forma exponencial y volver a usar logaritmos, etc. Así que lo más que podríamos hacer es resolver ambas ecuaciones para la incógnita y que están, fíjense, libres, no se le está buscando logaritmos a la y, ¿verdad? Claro, aquí la y está cuadrada, aquí está la 1, pero ya usted verá cómo bregamos, ¿verdad? Escogemos, ¿verdad? Escogemos resolver ambas ecuaciones para la incógnita y. ¿Okay? La primera, ¿verdad? Vamos a escribirla aquí. Y cuadrado dice que es igual a 2 más el logaritmo de la x, ¿verdad? Así que si tengo que y cuadrado, que ya está solita en el lado izquierdo, es el logaritmo de la x, ¿cómo yo paso de y cuadrado a y? Pues sencillamente buscándole la raíz cuadrada a y cuadrado, para que eso se reduzca a, de hecho, al valor absoluto de la y, ¿verdad? Así que al buscar la raíz cuadrada de y cuadrado, para bajar de y cuadrado a y, ¿verdad? La larga a y, pues si busco la raíz cuadrada de y cuadrado, como esto es lo mismo que esto, da lo mismo buscar la raíz cuadrada de esto que buscar la raíz cuadrada de esto al sustituir la y por esto, ¿verdad? La raíz cuadrada de la y cuadrado por eso, ¿verdad? 2 más el logaritmo de la x, ¿verdad? O sea que el valor absoluto de la y será igual a la raíz cuadrada de 2 más el logaritmo de la x, ¿verdad? Que no podemos hacer más nada con él, ¿verdad? O sea que la y puede ser positivo o negativo esto, raíz cuadrada de 2 más el logaritmo de la x. Ya tenemos ahí lo que es la y al resolver la primera ecuación de ese sistema para la y, ¿verdad? Muy bien. Ok, y la segunda ecuación, ¿verdad? Que dice y menos logaritmo de x es igual a 0. ¿Cómo resolvemos eso para la y? Pues dejamos la y solita y transponemos el término logaritmo de x al lado derecho, pasando lo positivo, ¿verdad? Porque lo tenemos que sumar en ambos lados. Así que y será igual al logaritmo de x, ¿verdad? Bien, pues ahora, ya que hemos resuelto ambas ecuaciones, la primera y la segunda para la incógnita y, ¿verdad? Ahora igualamos, ¿verdad? Según las reglas, o sea, más bien la habilidad, la autorización que nos da la ley transitiva de las igualdades, ¿verdad? Si el logaritmo de x es y es esto, pues entonces por transitividad el logaritmo de x es igual a esto, ¿verdad? Ahora aplicamos la ley transitiva de las ecuaciones, de las igualdades, o de la igualdad, obteniendo que y, que es igual a esto, ¿verdad? O el logaritmo de x que es y, y la y siendo igual a esto, pues el logaritmo de x será igual a más o menos la raíz cuadrada de 2 más el logaritmo de x, ¿verdad que sí? Bien. Y entonces fíjense que tenemos lo que se llama una ecuación irracional, ¿verdad? Una ecuación en donde una de las incógnitas está dentro de un radical. Pues, ¿cómo se procedía en ese tipo de ecuaciones? Usted eliminaba el radical, en este caso cuadrando ambos lados de esa ecuación, ¿verdad? Porque al cuadrar una raíz cuadrada va a salir lo que está dentro sin el radical. Así que cuadramos la y
y cuadramos el más y menos, la raíz cuadrada de 2 más el logaritmo de x, ¿verdad? Así que nos queda que y cuadrado será igual a, y al cuadrar positivo o negativo de positivo, y sal lo que está aquí adentro, 2 más, perdón, aquí la igualdad, ¿verdad? Sería la siguiente, me perdonan. El logaritmo de x igual a y y la y es igual a esto, así es que el logaritmo de x, ¿verdad? Es igual a esto, ¿ok? Puse la y, claro que es logaritmo de x, pero lo que me interesa es aplicar la ley transitiva, ¿verdad? Si el logaritmo de x igual a y la y es esto, pues esto primero es igual a esto último. El logaritmo de x igual a más o menos la raíz cuadrada de 2 más el logaritmo de x. Y entonces cuadramos, para eliminar esta radical, ¿verdad? Cuadramos el logaritmo de x y cuadramos más o menos la raíz cuadrada de 2 más el logaritmo de x, ¿verdad? Cuadramos en ambos lados para eliminar ese radical, que eso es lo que hacíamos cuando resolvíamos ecuaciones irracionales. Ecuaciones que contenían una raíz, un radical que contenía a la incógnita o alguna de las incógnitas de la ecuación adentro, ¿verdad? Y claro, en el lado izquierdo nos queda eso mismo, el logaritmo de x al cuadrado, y acá al multiplicar positivo o negativo, al cuadrar positivo o negativo al positivo, y al cuadrar esta raíz cuadrada sale lo que está dentro del radical, radicando 2 más el logaritmo de x, ¿verdad? Y noto que tenemos una ecuación cuadrática, de tipo cuadrático, en la incógnita, en la expresión logaritmo de x, que aquí aparece el cuadrado y aquí le aparece la 1. Así que vamos a pasarlo todo al lado izquierdo para resolver esa ecuación, ¿verdad que sí? Así que, y notamos que obtenemos una ecuación de tipo cuadrático de tipo cuadrático, que sería el logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo de x menos 2, lo pasamos todo al lado izquierdo para que quede una ecuación de tipo cuadrático en la expresión logaritmo de x, ¿verdad que sí? Pues ¿cómo resolvemos esa ecuación de tipo cuadrático para la x? Pues empezamos haciendo una sustitución auxiliar que nos dice la u, una nueva variable, va a ser igual a esa expresión que está aquí a la 1 y aquí a la 2 cuando está a la 1, ¿okay? Cuando está a la 1, pues u será igual al logaritmo de x. Pero ya yo empiezo a notar que cuando yo dejé que u fuera igual al logaritmo de x, eso como que ya lo habíamos hecho, ¿verdad que sí? Porque fíjense que da la casualidad que cuando resolvimos el sistema por el método de sustitución, habíamos obtenido esa ecuación de tipo cuadrático, ¿verdad que sí? Y hacemos la sustitución u igual al logaritmo de x, así que por lo tanto esto sería u cuadrado, y tendríamos u cuadrado menos u menos 2 igual a 0, y esa ecuación ya la hemos resuelto. Y entonces de ahí, eso significa que de aquí en adelante, al yo resolver por igualación, el proceso sigue exactamente igual a cuando resolvimos el sistema originalmente por sustitución. Así que yo no voy a repetir el proceso porque ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Así es que ahora notamos, indicamos y ahora notamos, y ahora notamos que de este paso en adelante el proceso es exactamente igual a cuando resolvíamos el sistema por el método de sustitución y llegamos a este mismo, vamos a poner así entre comillas, sitio, ¿verdad? Porque yo llegué un momento a tener esa ecuación, ¿verdad? La resolvimos como una ecuación de tipo cuadrática haciendo la sustitución auxiliar u igual al logaritmo de x, y entonces buscamos, encontramos lo que es la x y después buscamos lo que es la y. Lo único que aquí no tenemos una ecuación auxiliar donde sustituir para buscar la y, pero podríamos entonces sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones originales fácilmente en la segunda. La única diferencia
es que ahora, cuando obtengamos el valor de la x, no tendremos una ecuación auxiliar donde sustituirlo para obtener el valor correspondiente de la y. Correspondiente de la y. Ajá. Bueno, pero eso, cómo obtener el valor correspondiente de la y, yo lo puedo hacer sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones originales, específicamente en la segunda, que es más fácil. Pero para ello, podremos sustituir ese valor de x en cualquiera de las ecuaciones del sistema para lograrlo, ¿verdad? O sea, para buscar el valor entonces correspondiente de la y. De hecho, recuerda que vamos a sacar dos soluciones para la x, ¿verdad? Y tendríamos que hacer dos sustituciones para encontrar el valor de la y. Pero eso también lo hicimos cuando resolvimos el sistema por eliminación por suma resta. No teníamos una ecuación auxiliar donde sustituir el valor de la x, ¿verdad? Pero sustituimos una de las dos ecuaciones y obteníamos el valor de la otra incógnita, ¿verdad? Bien, bueno, pues entonces, en este caso de la suma resta habíamos obtenido primero el valor de la y sustituíamos en la segunda para obtener el valor de la x. Ahora obtenemos el valor de la x, ¿verdad? Y sustituimos ahí para entonces obtener el valor de la y. Pero es el mismo proceso, ¿verdad? Bueno, pues fíjese, ahí está la solución de ese sistema. Se obtienen las mismas soluciones. ¿Okay? Use usted el método de sustitución, el método de eliminación por suma resta o el método de igualación. Para terminar, preguntamos, ¿habrá que hacer la prueba de este sistema obligatoriamente? Sí, porque fíjese que es una ecuación logarítmica, ¿verdad? Y cuando hay ecuaciones logarítmicas se pueden colar soluciones extrañas, ¿verdad? Y para yo asegurarme que no se cuelan soluciones extrañas, lo único que tengo que fijar es si la expresión a la cual estoy buscando logaritmo en una ecuación logarítmica que tengamos, que en este caso tenemos dos, no sea negativo ni cero, ¿ok? Así que tenemos que ver que la x no puede ser ni negativo ni cero, ¿verdad? Así que aquí sí hay que hacer la prueba obligatoriamente. En el ejemplo anterior, yo empecé haciendo la prueba como si no hubiese sido obligatorio, ¿verdad? Y había que sustituir en las dos ecuaciones y vimos cómo se resolvía. Pero cuando estábamos en la segunda, cuando sustituimos en la segunda, nos dimos cuenta que la segunda era una ecuación fraccionaria con la incógnita, con una de las incógnitas en el denominador. Y por lo tanto, cuando usted tiene una ecuación fraccionaria, que lo estudiamos en el álgebra intermedia, con la incógnita en alguno de los denominadores de la ecuación fraccionaria, hay que hacer la prueba para asegurarnos que ese valor de la incógnita en ninguno de los denominadores en donde aparezca causa que ese denominador valga cero, ¿se acuerdan? Pues ahora hay que asegurarnos que esa expresión a la cual se está buscando logaritmo en las ecuaciones logarítmicas que tengamos no sean ni negativas ni cero. ¿Pero cuánto es la x? La x encontramos que era, o creo que un décimo o 2, ¿verdad? Perdón. Un décimo o 100. Y en ninguno de los dos casos es igual a 0. Como x es igual a un décimo, que es mayor que 0. O sea, tiene que ser real positivo ahora porque estoy buscando el logaritmos. Y x es igual a 100, ¿verdad? Entonces, que es también mayor que 0. Entonces, no hay soluciones extrañas. Fíjense que no tenemos que preocuparnos por los valores de la y, porque la y ni aparecen en denominadores, ni aparecen dentro de un radical, ni aparecen como parte de una expresión a la cual se le está buscando logaritmo, ¿ok? Así es que con chequear que la x no sea
sea siempre positiva, pues ya tendremos la solución, que no sea ni negativa ni cero. Vamos a ver el tercer ejemplo, que dice, x menos logaritmo de y es igual a 1, y logaritmo de y a la x es igual a 2. ¿Sí? Sistema de dos ecuaciones con las incógnitas x y y, ¿no? Logarítmicas y también exponenciales. Así que aquí tenemos un sistema que tiene ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Una ecuación logarítmica, dos ecuaciones logarítmicas y una ecuación exponencial, donde fíjese que da la casualidad que esa expresión a la cual se está buscando, a la cual tenemos una base elevada a un exponente, que es una de las incógnitas, se le está buscando logaritmo. Así que fíjese que es un poquitín, ¿verdad? Rara o elaborada, pero esta es una tontería resolverla. Bueno, fíjese que yo podría fácilmente resolver la primera ecuación para la x, ¿verdad que sí? Porque es bien fácil de resolver, x igual a 1 más el logaritmo de y, ¿verdad? Así es que escogemos, decidimos resolver este sistema por sustitución. Fíjese, si usted hubiese considerado resolver por eliminación por suma o resta, fíjese que ¿cómo yo podría eliminar la x? Si la x en la otra ecuación está elevada, está montada en un exponente. ¿Cómo yo podría eliminar el logaritmo de y? Si acabo que tengo el logaritmo de y a la x, ¿verdad? No podríamos eliminar la y tampoco, ¿verdad? No podemos igualar el coeficiente de la y, que aquí es el logaritmo de y, y aquí sería el x por el logaritmo de y. Y habría que multiplicar por x la primera ecuación y se formaría una situación bastante complicada. Bueno, pues por sustitución, la primera ecuación yo la puedo resolver fácilmente para la x, ¿verdad? Así es que resolvemos la primera ecuación para la x, ¿verdad? Porque esa primera ecuación es bien fácil de resolver para la x. Y tendríamos que la x será igual a este 1 que está en el lado derecho y transponemos, sumando en ambos lados, el término negativo logaritmo de y, ¿verdad? O sea, sumamos en ambos lados el logaritmo de y más el logaritmo de y, ¿okay? Muy bien, así que esta es nuestra ecuación auxiliar, ¿verdad? Ahí tendremos que venir a sustituir para encontrar la x una vez encontremos los valores de la y. Sustituimos por x en la segunda ecuación. ¿Y qué obtenemos? Que el logaritmo de y a la x, que hemos encontrado que es 1 más el logaritmo de y, será igual a 2, ¿verdad? Bien. Así que fíjense que aquí tengo el logaritmo, de hecho común. Fíjense que el logaritmo que estamos usando aquí también es común a la base 10, al no estar escrita, la base, de un número elevado a un exponente. Pues este exponente lo puedo poner al frente, ¿verdad que sí? Así que tendríamos 1 más el logaritmo de y por el logaritmo de y es igual a 2, ¿verdad? Por una propiedad de logaritmos, cuando tengo el logaritmo de un número elevado a una potencia, el exponente que representa la potencia lo podemos poner al frente del logaritmo y nos queda entonces por el logaritmo de y sin el exponente porque lo movimos al frente, ¿verdad? Y aquí fíjense que yo voy a aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, multiplicando 1 por el logaritmo de y, que es el logaritmo de y, más el logaritmo de y por el logaritmo de y, que sería el logaritmo de y al cuadrado, dice que es igual a 2. Y ya notamos que aquí tenemos una ecuación otra vez de tipo cuadrático con la expresión logaritmo de y, ¿verdad? Porque aparece esa expresión logaritmo de y a la 1 y también aparece a la 2. Así es que tendríamos que resolver esa ecuación de tipo cuadrático, pero eso lo vamos a dejar para verlo en la siguiente lección ya, que se nos acabaron los 35 minutos que reservamos para esta. Nos vemos entonces.